Y más adelante usted será testigo de una ronda histórica. Los candidatos estarán preguntando unos a otros. Ya regresamos. Que se identifique y pueda estar mano a mano con su pueblo de sus propias necesidades. Espero que lleve el mensaje correcto sobre las necesidades de Puerto Rico, primordialmente lo que es la educación, la salud y la criminalidad, que es lo que está ahora mismo arropando Puerto Rico. Me parece que deben de estar más claros, tener más información de lo que es ser un comisionado residente y ser más responsable buscando las necesidades de este país. Usted está en sintonía con el único debate entre los candidatos a la comisaría residente en Washington. Pasamos con Alex. Y en esta ronda los 6 candidatos debatirán sobre la propuesta enmienda para limitar el derecho a la fianza. La pregunta es la siguiente. Ya el Congreso aprobó personal y más recursos para combatir el crimen en la isla. ¿Qué otras gestiones haría en Washington para tratar de mermar la criminalidad? Y como parte del tema, como anunciamos, ¿está a favor o no de enmendar la Constitución para limitar el derecho a la fianza en ciertos casos de asesinato? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Comenzamos esta ronda con el licenciado Juan Mercado. Adelante. El Partido Independentista ha denunciado que parte del problema en el control de la delincuencia está en la incompetencia de los Estados Unidos de controlar su frontera. Pierluisi ha estado hablando con funcionarios en Washington y estos le han dicho reiteradamente que Puerto Rico no forma parte de sus prioridades. Entonces luego vienen a Puerto Rico y entonces a exhibirse en año electoral y pues no tienen efectividad alguna porque ellos saben cuál es el problema fundamental. En torno al asunto de la fianza, la postura del Partido Independentista es clara. No 2 veces, no solamente en la fianza, sino en el asunto de la representación proporcional en la legislatura. Da asco ver hoy día cómo los representantes del sí en la fianza llevan a cabo una campaña de miedo y engaño, mientras que igualmente da asco la complicidad del silencio de los que dicen sí, de los que dicen no a la fianza, a la enmienda a la fianza, pero no han pegado ni siquiera un pasquín. Hay que salir a la calle. Señor Cox, hay que salir a la calle a defender los derechos. Los puertorriqueños no podemos corrernos el riesgo de seguir perdiendo derechos ante la incompetencia del Estado. Tampoco podemos entregarle a unos chúchines de la vida la representación. La justicia se la tienen que hacer los puertorriqueños. María de Lourdes Guzmán, adelante. Bueno, yo creo que tenemos que reconocer que los norteamericanos han fracasado estrepitosamente en la protección de nuestras fronteras. Ellos son los que están a cargo de nuestras fronteras y han fracasado estrepitosamente. Por aquí es que entran las drogas y las armas y nos hemos convertido en un puerto de transbordo. Es también patético recordar la visita de la señora Napolitano, que cuando llegó a Puerto Rico no sabía nada de lo que estaba pasando y ni siquiera conocía la frontera del Caribe que propone el compañero Pierluisi. A ellos no les importa, por lo tanto nosotros tenemos que gobernar en nuestro país y nosotros tenemos que cuidar nuestras propias fronteras porque ellos han fracasado. En cuanto al asunto de la fianza, esto realmente es un tema que se ha traído para desviar la discusión política de los verdaderos problemas de nuestro país. Los derechos constitucionales no son el problema, los derechos constitucionales no se entregan, se reclaman y mucho menos se van a entregar a un gobierno represivo como este, que les ha faltado el respeto al país durante estos pasados 3 años. La criminalidad no se combate con reducir nuestros derechos. ¿Y por qué? Porque si nosotros entregamos nuestro derecho a la fianza, dentro de unos años, cuando veamos que eso no ha resuelto nada, nos van a pedir otro derecho más, nos van a quitar la presunción de inocencia, van a pedir la pena de muerte y el país no se debe llamar engaño, porque no hay estadísticas que establezcan que hay ninguna relación entre la criminalidad y el ejercicio del derecho absoluto a la fianza. Protejamos ese derecho y votemos 2 veces no. Ahora vamos con Pedro Pierluisi, adelante. El peor problema que enfrenta Puerto Rico es la criminalidad. Y precisamente por eso y por mi experiencia como exsecretario de Justicia,
Cuando llegué al Congreso pedí estar en la Comisión de lo Jurídico y en la Subcomisión del Crimen. Y he usado esa posición para reclamar mayores recursos. Y en el futuro voy a hacer realidad, se va a hacer realidad, una estrategia para la frontera del Caribe. Ya conseguí una directriz de la Comisión de Asignaciones del Congreso, que es la más importante. Porque la responsabilidad primaria para combatir el narcotráfico la tiene el gobierno federal. En el caso de Puerto Rico, tenemos todo el derecho de protegernos. Cuando yo pienso en el sistema que tenemos, veo que no es justo. Aquí los narcotraficantes no tienen ningún problema pagando la fianza y pagándosela a los sicarios que rondan nuestras calles. El jefe de fiscales estima que hay 500 matones a sueldo. Pues seguro que tú tienes el poder de decidir que los jueces puedan en su discreción determinar en los peores casos, los asesinatos, si ese imputado representa un peligro para ti, un peligro para nuestra sociedad, si pudiera amenazar testigos, hasta matar testigos. De eso es que estamos hablando. Y cuando yo pienso en eso, yo pienso en José Ortiz, que 2 meses atrás perdió su vida cuando sale de un restaurante de comida rápida, cierra la caja y lo esperan en el estacionamiento y lo matan. Y pienso en sus familiares. Y también pienso en Wilfredo Ramos, un policía que esta misma semana, hace 2 días, perdió su vida. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Seguro que podemos limitar ese derecho en Puerto Rico. Rafael Cox Alomar, le corresponde a usted contestar. Vamos a repetir la pregunta. Ya el Congreso aprobó personal y más recursos para combatir el crimen en la isla. ¿Qué otras gestiones haría en Washington para tratar de mermar la criminalidad? Y como parte del tema, ¿está a favor o no de enmendar la Constitución para limitar el derecho a la fianza en ciertos casos de asesinato? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Adelante. Tú y yo sabemos que bajo esta administración Puerto Rico vive un baño de sangre, que el fin de semana pasado asesinaron a 18 personas. Tú sabes que el año pasado la tasa de asesinato estuvo en 1.136. En términos relativos hubo más muertos en Puerto Rico el año pasado que en México, en donde hay una guerra de los carteles del narcotráfico. Cada 7 horas 45 minutos asesinan a un hermano o una hermana puertorriqueña en las calles de la patria, porque esta administración Pierluisi no tiene una estrategia anticrimen. Y ante la ineptitud y el fracaso, en donde la impunidad es la orden del día, en donde más del 60% de los asesinatos no se esclarece, vienen ahora en año electoral a querer meterle la mano a la Constitución de Puerto Rico, a manosear la Constitución como hicieron con el Código Penal, con el Supremo, con la Junta de Síndicos de la UPR. No existe estudio estadístico alguno que compruebe una correlación entre limitar la fianza y acabar con los asesinatos. Es una patraña, una demagogia. Y por eso, porque hay que fortalecer derechos, no entregar derechos, yo me opongo tenazmente a la enmienda que pretende Pedro Pierluisi y Luis Fortuño. No podemos permitir que este gobierno inepto acabe con los derechos fundamentales de los puertorriqueños. Sadiacep Guillón tiene 1:30 para responder. Estamos en contra de las enmiendas constitucionales. Nos parece que este cambio va completamente a traslocar el orden jurídico de Puerto Rico. No estamos en un país que se distinga realmente por tener unos índices de falta de corrupción. Al contrario, cuando vemos Puerto Rico en las tablas en el mundo entero, hay una alta corrupción a nivel gubernamental. Son lugares en los cuales no se pueden ceder derechos precisamente. Recordamos personas como Alejo Maldonado, que en la policía implantaba evidencia para que las personas resultaran convictas. Cuando tú tienes un lugar donde vives, donde hay tanta corrupción, pues definitivamente no puedes ceder tus derechos. La otra cosa que quieren hacer es bajar la representatividad. ¿Tú te imaginas 8 personas controlando a 4 millones? Sí, porque con 8 personas en el Senado serían una mayoría y esas 8 personas serían los que nombrarían los jueces y tendrían el control de Puerto Rico. Eso es lo que quiere Rivera Schatz. Antes los metía todos en un party bus, ahora va a poder meterlos en un carrito en el baúl de atrás. Esta ronda finaliza con usted, Félix Córdoba. Adelante. Hay que votar que no 2 veces en la consulta del próximo domingo. El peor problema de Puerto Rico no es la criminalidad, es una economía que promociona el crimen, precisamente porque excluye especialmente a nuestros jóvenes, porque el nivel de desempleo en nuestra juventud es altísimo. ¿Qué sucede cuando un joven no encuentra trabajo? Se va a sumergir en la economía informal y uno de los aspectos principales de esa economía informal es el narcotráfico. Precisamente el no hablar
de la necesidad de reestructurar la economía de Puerto Rico para ampliar su base productiva y proveer empleo para invitar a nuestros jóvenes a construir un país nuevo, a ilusionarlos con el futuro, es lo único que podría combatir la criminalidad, precisamente porque los sacamos de ser usuarios de droga o de ser vendedores de droga. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esta consulta. En el pasado fin de semana hubo más de 14 muertos y ahora tenemos un gobernador que nos pide que cedamos derechos cuando él mismo dijo hace unas semanas atrás que no creía en el gobierno. Y este fue el mismo gobernador que cuando comenzó su gestión, siguiendo y en concierto con unos empresarios, grandes empresarios, aprobó la Ley 7 y te dejó sin empleo. Tú vas a darle más poderes a un gobierno como este, que lo que ha hecho es agredir instituciones como el Colegio de Abogados, como el Instituto de Cultura, incluso como la Iglesia Católica. Yo creo que tenemos que protegernos precisamente de un gobierno que tiene una tendencia autoritaria y no ceder la presunción de inocencia. Es momento para que los candidatos reaccionen o refuten a sus compañeros. Juan Mercado del PIB tiene 30 segundos. Pierluisi en un momento planteó que no estaba seguro de que la enmienda constitucional resolvería el problema del crimen. La realidad es que el PIB no cree en la doctrina de la variabilidad de los principios. Nosotros, contrario al gobernador y al candidato del Partido Popular Democrático a la gobernación, no condicionamos nuestros principios por encuesta. ¿Qué dice usted, María de Lourdes Guzmán? Bueno, la realidad es que el Partido Nuevo Progresista nunca nos prometió que iban a enmendar el derecho a la fianza. Nos prometieron seguridad en nuestras calles. ¿Y qué es lo que ha habido? Un baño de sangre en los últimos 3 años relacionado con el empobrecimiento de este país. Y ahora, en año eleccionario, vienen a tratar de quitarnos un derecho para hacerle creer a la gente que eso combate la criminalidad. Según nos engañaron cuando nos dijeron que prometían seguridad, nos están engañando ahora. Y el país tiene que votar 2 veces no. Adelante, Pedro Pierluisi, con sus 30 segundos de refutación. Los líderes del Partido Popular Democrático no se entienden ni entre ellos mismos. Tenemos a un exgobernador, una exgobernadora y el candidato actual a la gobernación apoyando esta enmienda a la Constitución en cuanto a la fianza. Y aquí ha venido el candidato a la comisaría residente a decir que eso es una patraña, que eso es una demagogia. La verdad que es impresionante. No hay un derecho absoluto a la fianza en ningún sitio en Estados Unidos y en ningún país en este hemisferio. Aquí nuestro pueblo tiene el derecho de cambiar el sistema que tenemos, que no es justo. Precisamente pasamos con Rafael Cox Alomar. 30 segundos. A la verdad que escuchando a Pierluisi uno se sorprende. Alguien que anda con Dios y con el diablo al mismo tiempo, que aquí dice que es demócrata y realmente respalda al gobernador más republicano que hemos tenido, habla de inconsistencia. La realidad es que en el Partido Popular tratamos a la gente con respeto y respetamos sus distintas convicciones, no los tratamos como en el PNP como ganado. Nosotros respetamos la conciencia de cada cual para decidir el domingo y yo voy con el no. Adelante, Sadiasep Guillont. Hemos visto como el pueblo de Puerto Rico, cansado del bipartidismo, pues mira en otras direcciones y busca nuevas alternativas en los partidos de nueva formación. Es por eso que vemos el ataque frontal contra estas nuevas alianzas que están sucediendo, cuando tratan de reducir la representatividad. Se hace más difícil que podamos entrar a la Asamblea Legislativa y para esto entonces, ¿qué hacen esta consulta? Y finaliza este turno Félix Córdoba del PPT. Lo que hemos visto es que no hay ninguna propuesta de país de parte de ninguno de los 2 partidos de gobierno. Tú tienes la oportunidad en esta consulta del domingo de decirle que no a los 2 candidatos principales para la gobernación. Aléjate ya de esos 2 barcos que se están hundiendo. Sal de ahí y di que no. Y aprovechas y le das un golpe a los 2 partidos principales. Es momento de ir a una pausa, pero regresamos en breve con la ronda donde las preguntas se las harán los mismos candidatos. Adelante, Gloria. Gracias, Alex. Efectivamente, los candidatos preguntan a sus contrincantes sobre el estatus político de la isla. Ya volvemos. ¿Cuál es la opción que ellos avalarían, sea una constituyente o sea un plebiscito general, avalado por el Congreso para que no sea simplemente una pantalla de votación? ¿Qué meta o a largo y a corto plazo o objetivo tendrían para solucionar la criminalidad que está sucediendo hoy día? ¿Qué van a hacer por Puerto Rico para mejorar
cosas que están tan malas actualmente. De vuelta a los estudios, radio escuchas de Noti1 630 y televidentes de Sistema TV, Canal 40, Canal Universitario Ana G. Méndez. Es momento de dar paso a lo que todo el mundo está esperando, que es la ronda que marca un hito en la historia política de nuestra isla, donde los candidatos se harán preguntas entre sí, Alex. Mediante sorteo a cada candidato se le asignó quién le deberá hacer una pregunta relacionada con el estatus político de la isla. Así que iniciemos pues con la ronda y el candidato del PIB, Juan Mercado, quien le formulará una pregunta a María de Lourdes Guzmán del MUS. Adelante. Licenciada Guzmán, la Asamblea Constituyente que propone el MUS incluye la estadidad como alternativa y a los que la defienden, y al Estado Libre Asociado colonial y a quienes lo defienden. Entonces, ¿cómo se va a resolver el problema del inmovilismo en torno al estatus? La Asamblea Constitucional que propone el MUS, lo que propone es que se establezcan unas definiciones de estatus que nos correspondan a estatus territorial ni colonial. Así que nosotros no favorecemos que el Estado Libre Asociado, tal y como se conoce ahora mismo, sea una fórmula de estatus, porque eso no es una fórmula descolonizadora. Y eso entonces distorsionaría lo que es una Asamblea Constitucional de estatus. Nosotros entendemos que el Estado Libre Asociado no puede ser una solución porque es precisamente el problema. Ahora le corresponde a Félix Córdoba del PPT hacerle su pregunta a Pedro Pierluisi del PNP. Adelante. Sí. Señor Pierluisi, el Partido Nuevo Progresista ha gobernado 24 de los últimos 44 años y las condiciones de vida de Puerto Rico se han deteriorado al compararlas con las de Estados Unidos. ¿Por qué ustedes culpan al Partido Popular Democrático de una situación económica que ha alejado a Puerto Rico de la estadidad si ustedes comparten la responsabilidad? La realidad es que desde la década del 70 al presente, Puerto Rico siempre ha estado rezagado en su crecimiento económico cuando lo comparamos con los estados. Siempre el crecimiento ha sido en promedio 2, 3, 4 puntos más bajo que en los estados. En el área del desempleo, la misma cosa. Siempre tenemos 5 o 6 puntos más de desempleo aquí en la isla. Finalmente, la participación laboral, siempre 15 o 20 puntos peor que en los estados. Yo no tengo duda de que el modelo es la estabilidad y que aquí en Puerto Rico nos ha ido mejor con las administraciones del Partido Nuevo Progresista, pero no vamos a resolver el problema de fondo meramente cambiando administraciones. Tú tienes el poder en tus manos. El principio de la autodeterminación lo que significa es que nosotros somos los que tenemos que decidir esto. Y cuando yo fui al Congreso, yo busqué en el HR 2499 que definieran las 4 opciones que tenemos. De igual manera, los líderes del Senado lo hicieron. Y la Casa Blanca en su informe lo hizo nuevamente. Ya sabemos cuáles son las opciones. Lo importante es expresarnos. Y el 6 de noviembre tú vas a tener esas 4 opciones en esa papeleta. Vas a tener el territorio, lo que somos, lo que nos sufrimos. Lo estábamos hablando en el área de la salud, la disparidad que vivimos. Y vas a tener la estadidad, la independencia y la libre asociación, que porque aunque le cambien el nombre, es una modalidad de la independencia, aunque le pongan el nombre de ELA Soberano. Exprésate. El 6 de noviembre apoya la estadidad. Bien, ahora pasemos con el candidato del PPR, Sadia Sept Guillont, quien le preguntará a Rafael Cox Salomar del PPD. Adelante. Licenciado, durante su trayectoria pública fue un defensor vertical de la soberanía. Cuando se unió con candidato con Alejandro García Padilla, cambió. La plataforma demócrata recientemente, hace 2 días, cambió también. A Obama ahora y la plataforma demócrata no considera la Asamblea Constitucional como una opción, sino el plebiscito. ¿Habrá un cambio? La posición del Partido Popular Democrático de cara a la elección del 6 de noviembre es clara y categórica. Nosotros le vamos a tomar la palabra al presidente Obama de que va a radicar legislación autoejecutable en el Congreso para atender el tema del estatus. Ese es el compromiso que asumió el Partido Demócrata en su plataforma. Si eso no se materializa el año que viene, nosotros vamos a convocar una asamblea constitucional de estatus
para atender de una manera democrática, transparente y abierta el tema del estatus, a diferencia de lo que hizo Pierluisi con el HR 2499, que excluiste al Estado Libre Asociado de la papeleta, y lo que intentas hacer el 6 de noviembre, que tú sabes que no es vinculante al Congreso y que no va a resolver absolutamente nada el tema del estatus. No me sorprende entonces que en la plataforma del Partido Demócrata no se hace alusión alguna al plebiscito del 6 de noviembre, que es con lo que ustedes vienen para tratar de manipular la opinión pública en Puerto Rico. Fórmula pregunta en este momento Rafael Cox Alomar a Sadiacet Guillón del PPR. Adelante. Entre Pedro Pierluisi y yo hay grandes diferencias. Él cree en Luis Fortuño y en la estadidad, y yo no creo ni en lo uno ni en lo otro. ¿Existe voluntad en el Congreso para concederle la estadidad a Puerto Rico? Una pregunta para mí. Guillón, responde usted. Pero es que parecía que le estaba dirigiendo a Pierluisi. Sí, me confundí. No, realmente el que tengamos un presidente que es negro denota que hay cambios aquí. Entiendo que han cambiado las cosas en los últimos años. Sí, nosotros somos ciudadanos americanos, podemos aspirar a eso. Sí existe la voluntad y lo hemos visto. Vivimos en una nación americana que es grande y nos da la oportunidad de que todos los puertorriqueños que somos ciudadanos americanos, que vivimos en la nación que ahora tiene la mayoría de latinos, que ya nuestros hermanos afroamericanos, ya no son la mayoría, somos nosotros. Sí tenemos un papel muy grande que hacer en Estados Unidos y nos podemos insertar cada vez más mediante la asimilación total, que sería la estadidad, en la cual favorezco. Bien, ahora le corresponde el turno a Pedro Pierluisi hacerle una pregunta a Félix Córdoba del PPT. Adelante. Sí, profesor Córdoba, mi pregunta tiene dos componentes, pero es sencilla. Primero, lo que yo quiero es que le diga al pueblo qué estatus usted personalmente favorece. Y después, ¿qué usted piensa se debe hacer con todos estos programas federales que tanto benefician a nuestro pueblo en lo que se logra ese estatus? El que sea, o después de lograrlo, programas como las becas Pell, que las mencionamos aquí, el Medicaid, el Medicare, fondos para la vivienda pública en Puerto Rico, sección 8, el PAN, todos esos programas. ¿Cuál es su propuesta en lo que usted logra su aspiración? La propuesta mía personal no es lo que importa aquí. Lo que importa aquí es lo que propone el Partido del Pueblo Trabajador. Nosotros hemos señalado que la cuestión del estatus se ha utilizado aquí como un chantaje para dividir a los trabajadores. Y precisamente para lograr que los trabajadores, porque son estadistas o son estadolibristas o independentistas, escojan un gobierno patronal que lo que hace luego es golpearlos. Nosotros decimos, entre un trabajador estadista y un trabajador independentista hay mucho más en común entre ellos dos que entre un trabajador estadista y Luis Fortuño, que luego viene y legisla con una ley 7 y los deja sin trabajo. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo? Para elegir un gobierno, nosotros no tenemos que regirnos por la cuestión del estatus, porque no son plebiscitarias las elecciones, como dicen ustedes. Lo que nosotros proponemos entonces es que si nosotros unificamos al pueblo trabajador para lograr constituir un gobierno, entonces estaríamos en condiciones para, separadamente de las elecciones, precisamente llevar una consulta de estatus de buena fe, donde las diferentes soluciones se definan claramente y se pueda entonces votar por ellas sin que uno esté tratando de ponerle una zancadilla al otro. Nosotros creemos que esa sería la manera de adelantar la cuestión del estatus. Por eso es que nosotros ahora no estamos discutiendo las cuestiones personales. Yo puedo tener una preferencia, otro puede tener otra. En el Partido del Pueblo Trabajador hay estadistas, hay independentistas y hay estadolibristas. Si usted quiere saber la opinión mía personal, se la puedo dar. Yo siempre he creído que Puerto Rico debe moverse hacia la soberanía, hacia la independencia, pero eso es una cuestión personal y no es lo fundamental con respecto a lo que es el partido. Ahora le corresponde a María de Lourdes Guzmán hacerle una pregunta a Juan Mercado del PIB. Adelante. Sí, licenciado Mercado, siendo el PIB un partido que tradicionalmente no ha apoyado los plebiscitos y sí la Asamblea Constitucional de Estatus, ¿por qué en este momento han decidido apoyar el plebiscito del próximo mes de noviembre, sobre todo cuando este se presta para propósitos electorales y que ya se ha dicho que no es vinculante? Fíjate, Marilu y pueblo de Puerto Rico, nosotros entendemos que no participar de este plebiscito en que el país tiene la oportunidad de rechazar la colonia por primera vez en 115 años es peor que apoyar la colonia. El Partido Independentista Puertorriqueño históricamente ha apoyado las constituyentes. Sin embargo,
No existe ambiente. Hemos escuchado al comisionado residente que ha dicho que no hay intención de promover una constituyente. Y el Partido Popular promueve una constituyente muy a su medida, muy bajo la ley 600, que lo que hace es proponer la colonia. Si no hacemos nada, ¿qué va a pasar? ¿Quién gana? El inmovilismo. ¿Quién pierde? Los puertorriqueños, que seguimos viviendo el mismo marasmo, el mismo retraso, el mismo desempleo, la misma crisis día a día. Es momento que los puertorriqueños votemos no. Aquí en el próximo domingo, 2 veces, y el 6 de noviembre en contra de la colonia. Gracias a los 6 deponentes de este debate. De esta forma concluimos esta ronda en que los candidatos se formularon preguntas entre sí. Muy interesante la dinámica que se produjo, claro que sí. Eso es así, gracias a los candidatos nuevamente. En unos momentos regresamos con la parte final de este debate, no se retire. Temas relacionados con el campo de la salud, temas relacionados con el asunto de la criminalidad y cómo enfrentarla con nuevas perspectivas, es decir, más allá de lo que hasta ahora se haya podido hacer. Beneficios educativos, beneficios de salud, pero especialmente lo primordial para mí sería que impulsaría el estatus de Puerto Rico. Amigos radioescuchas y televidentes, agradecemos una vez más su sintonía. Todavía esto no culmina, sin embargo, les recordamos que una vez culmine el debate, usted podrá ver Análisis 2012, media hora donde estará un panel compuesto por periodistas, los anclas de Sistema TV, Ariel Rivera Vázquez y Sujei Lamela, acompañados de otros periodistas de otros medios, así que ustedes no se pueden perder eso inmediatamente culmine el debate. Ahora sí, hemos llegado a la parte final del único debate entre los 6 candidatos que aspiran a ocupar la silla de la comisaría residente en Washington a partir de enero del próximo año, una vez usted emita su voto en el sufragio general del 6 de noviembre. ¿Cuál de estos buenos puertorriqueños ocupará ese escaño en el Congreso Federal? La palabra la tienen ustedes, nuestros amigos electores, el 6 de noviembre próximo. Ahora le permitiremos a los candidatos hacer una última exposición de 1 minuto antes de dar por concluido este encuentro. El primer turno le corresponde a Pedro Pierluisi del PNP. Adelante. Para mí ha sido un honor representarte a ti y a los tuyos. He dado el máximo para que mis colegas en el Congreso se den cuenta de que Puerto Rico vale, de que somos ciudadanos americanos y que somos una parte integral de los Estados Unidos y que se nos debe tratar con respeto, se nos debe tratar justamente. Yo quiero seguir haciéndolo por 4 años más y para eso cuento contigo. Pero este domingo hay una consulta importante. Dile que sí a la enmienda a la Constitución en cuanto a la fianza y dile que sí a la enmienda que reduce el tamaño de nuestra legislatura para usar esos ahorros para la seguridad, la educación y la salud de nuestro pueblo. Y el 6 de noviembre, vota a favor del equipo del PNP. Tenemos la experiencia, somos más capaces. Estamos preparados para llevar a Puerto Rico por un camino seguro, el camino del progreso. Y dile que no a este territorio que nos tiene limitados y apoya la estadidad. Muchas gracias. Ahora pasamos con Rafael Cox Salomar del PPD. Adelante. Hermanas y hermanos puertorriqueños, el próximo 6 de noviembre vamos a tener nuestro destino en nuestras propias manos. Y tú sabes que solamente hay una alternativa para poder acabar con el desastre de esta administración Fortuño-Pierluisi. Los compañeros de los partidos minoritarios son sumamente simpáticos y divertidos, pero no representan una opción real para sacarnos el monstruo de encima de esta administración que sí son capaces de destruir a Puerto Rico. Por eso el 6 de noviembre vota íntegro y dame a mí y a Alejandro García Padilla el equipo completo para nosotros poder rescatar la patria de los que no la saben querer bien, que son Pedro Pierluisi y Luis Fortuño. Danos las herramientas, Alejandro García Padilla y a mí, para rescatar a Puerto Rico y llevarlo por el rumbo seguro. 1 minuto para Sadiacet Guillón del PPR. Simpático y divertido. Hay que tener un poquito más de seriedad. Hace 100 años que los americanos llegaron aquí y trajeron con su armada
unas propuestas para Puerto Rico de libertad. Eso no se ha materializado completamente. Alguien dijo falta de democracia, yo digo pagaré vencido que hay que cobrar. 100 años después, nuestra propia sangre, nuestros legisladores quieren reducir un poco más la democracia con esta propuesta que ellos traen. Faltan solamente 2 días y tú tienes que actuar. La gente de Puerto Rico es una gente buena, pero si no actúa, la maldad va a ganar. Por tus amigos, por tus hermanos, por tus hijos, di no en la consulta. 2 veces no, 1000 veces no. Bien, muchas gracias. Ahora 1 minuto lo tiene Félix Córdoba. Adelante. Nosotros hemos hablado de la necesidad de una reconstrucción económica. Hemos hablado de la importancia de elaborar una nueva economía ampliando su base productiva para producir empleo. La crisis que nos está azotando y que azota a la mayoría del pueblo trabajador, a ti que estás en tu casa oyendo, es una crisis que no va a ceder fácilmente. Lo que podemos ver en los próximos años son intentos de quitarte derechos, de quitarte conquistas históricas, y nosotros tenemos que estar ahí para defender nuestras conquistas. El Partido del Pueblo Trabajador es una necesidad para el Puerto Rico de este momento histórico. Es importante que le abras paso a la ilusión, que le abras paso a la esperanza para Puerto Rico, y cuando vayas el domingo a votar, estés convencido de que no debes ceder tus derechos y tienes la oportunidad extraordinaria de decirle que no a los 2 candidatos principales de los partidos de gobierno en Puerto Rico. Aprovéchala. Adelante, Juan Mercado del PIB. No es cuestión de simpatía, es de decir las cosas como tienen que ser. En realidad, aquí en Puerto Rico, nadie quiere ser candidato a comisionado residente, precisamente porque es la candidatura más patética en la papeleta electoral puertorriqueña. No tiene voz, máxime y peor es cuando van amordazados y amarrados por los grandes intereses o por los intereses de los Estados Unidos. Son los Estados Unidos quienes son en última instancia, y el régimen colonial, responsables de la crisis que ha vivido históricamente Puerto Rico. Los Estados Unidos han vivido del empobrecimiento de los puertorriqueños y de la dependencia. Es momento de que votemos por quien único garantiza en este país romper de una vez y por todas con el bipartidismo y con la dependencia. El Partido Independentista invita a que votemos no 2 veces en la próxima, no 2 veces en el próximo domingo, y el 6 de noviembre no a la colonia. Bien, y finaliza este turno María de Lourdes Guzmán del MUS. Adelante. Hermanas y hermanos puertorriqueños, el MUS pretende traerte un mensaje distinto, un mensaje refrescante. Nosotros buscamos instaurar un gobierno honesto de justicia social, pero luchando por nuestra soberanía. Los partidos principales han compartido la administración de nuestro país y nosotros vamos de mal en peor. Es por eso que no son alternativa, que es hora de que tú mires hacia otro lado. Nos ofrecen villas y castillas y a fin de cuentas te dan la espalda y responden a otros intereses. Es por eso que tienes que abrir tu corazón y tu mente a otras opciones. Esas mismas opciones que pretenden acallar con la enmienda a la reforma legislativa, porque todos nos vamos a quedar fuera. Los que te representamos a ti, los que te damos una opción distinta, nos vamos a quedar fuera, y la Asamblea Legislativa va a estar llena de Rivera Chats, de los chuchín de la vida y de aquellas personas que han desprestigiado ese cuerpo de gobierno. Además, no entregues tus derechos, no entregues el derecho a la fianza. La jurisdicción federal no lo tiene y son el país más violento del mundo. Bien, muchas gracias a nuestros 6 candidatos a la comisaría residente en Washington. Gracias también por haber estado en este debate, esta invitación que ha hecho Noti1 630 y Sistema TV, Canal 40, Canal Universitario Ana G. Méndez. Les recordamos a nuestros amigos televidentes que aunque ya estamos por finalizar este debate, les recordamos que luego usted se mantiene en sintonía con nosotros para que pueda participar y pueda disfrutar del análisis 2012. En el análisis 2012 lo harán varios periodistas, entre ellos los compañeros Ariel Rivera Vázquez, Sujela Mela y también todos los compañeros del programa de Pelota Dura que lo preside Ferdinand Pérez. Así que ustedes se tienen que quedar con nosotros. Eso va a ser una media hora bien interesante, claro que sí. Gracias a los 6 candidatos por haber hecho y realizado un debate de altura, y esperamos que la teleaudiencia y la radioescuchas de Noti1 630 hayan quedado complacidos con lo que hayan escuchado. Nuevamente, muchas gracias y nos vamos a ver pronto, Gloria.
Asimismo es, lo vamos a invitar para que nos acompañen cuando el próximo 11 de septiembre, cuando Sistema TV les presentará el primer debate entre los candidatos a la gobernación. Así que será hasta entonces. Este programa llegó a ustedes en parte gracias al Instituto de Política Pública y a QBE Optima Insurance Company. Este programa llega a ustedes en parte gracias a la Oficina del Contralor Electoral.